Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre lo que es los tipos de patrimonio cultural mueble. Miremos lo que es estas tipologías. Una de las cosas interesantes es retomando lo que es la ley. Vamos a ver que hay diferentes tipos de patrimonio cultural mueble ya enumerados en la ley. Aquí estamos siempre en el artículo 7 de la ley, en la que nos habla de los diferentes tipos de patrimonio cultural, en el artículo 2 creo que es. Y pues ahí dice que son bienes muebles, nos habla de los grabados. Los grabados son pues, está relacionado con el inicio de la imprenta. Eso lo vemos sobre todo en algunos libros antiguos, y pues de repente hay algunos dibujos que circulan por ahí todavía. Esos son grabados. Un grabado, bueno, más bien esos dibujos son las estampas. Mire, el grabado es, por ejemplo, se agarra una tabla, un pedazo de madera, se hace un grabado como que fuera un negativo, como que fuera el negativo de una fotografía, y una vez tallado ya esa superficie plana de la tabla, se impregna de tinta y se imprime, ¿sí? Entonces, así es como empezó la imprenta. Aquí en Honduras, pues no hay mucho de ello. Más que todo, en las iglesias yo he visto que hay misales romanos y muchos de ellos han sido creados gracias a esta técnica del grabado. No es muy común, hasta donde nosotros sabemos. Las estampas que circularon en la época colonial aquí en Honduras venían de Europa. No hubo un proceso de grabado aquí en el país. En cuanto a las pinturas, la mayoría de las pinturas que hay en el país son como patrimonio cultural conocidas por el instituto, son de origen religioso, por tanto son de la época colonial, gran mayoría son pinturas de la época colonial. Y pues en la época colonial no se acostumbraba esto de firmar, así que no tenemos autores, ¿sí? Esto de la firma de las obras de arte, eso ya es una costumbre que viene ya con el capitalismo o la modernidad, como quiera llamarle. En la época colonial no se estilaba. Leonardo da Vinci nunca firmó nada. ¿Cómo sabemos que lo creó? Pues por el estilo y por la documentación que hay sobre su obra, pero realmente no lo firmaban. En cuanto a las esculturas, otra vez, la gran mayoría de registros que tiene el instituto son de tipo religioso. Básicamente Omar Talavera y su servidor pasó los primeros años de trabajo en el instituto allá en los años 90, recorriendo el país y haciendo el inventario del arte religioso. Hoy en día, pues tenemos más o menos 6,000 registros. Bueno, entonces volviendo sobre lo que son las esculturas, ¿verdad? Las esculturas que mayormente están identificadas por parte del instituto son religiosas, y pues tanto pinturas como esculturas religiosas inventariadas, me refiero, están en manos de la iglesia. Como ustedes vieron ya, también la ley le reconoce a la iglesia la propiedad sobre estos bienes. Sin embargo, el hecho de que sean dueños no quiere decir que pueden hacer lo que quieren. Nadie puede hacer lo que quiera con sus propiedades. Todo está sujeto a una ley, ¿verdad? Entonces, con los sacerdotes nosotros hemos estado, pues también con la iglesia hemos estado trabajando durante años y hemos logrado tener, captar un poco de su atención, y hemos tenido muy buena relación, por ejemplo, con el padre Tony Salinas, con el padre Humberto. Sí, Alan, pero buena la participación, gracias. Con el padre Humberto Sánchez. O sea, hemos encontrado sacerdotes que tienen esa sensibilidad hacia el patrimonio cultural. Puede ser que esto no sea igual para todos en todas las comunidades, pero una de las cosas que tenemos que recordar es que pues, si uno empieza a trabajar con estas comunidades y sobre todo con los sacerdotes, personas que están acostumbradas a tener poder como los profesores, entonces es importante mantener un poco la compostura, el respeto, y un poco lo que nosotros hemos propuesto con la iglesia es indagar sobre las mismas propuestas que tiene la iglesia sobre su propio patrimonio, porque el Vaticano pues tiene
unidades administrativas que están dedicadas al estudio del patrimonio cultural religioso en poder de la iglesia. Y pues ellos ya han emitido ciertas directrices, que eso lo vamos a hablar ya en la última semana de este tema, ciertas directrices para su protección. Entonces de ahí nos vamos agarrando nosotros para que se vea que no es una cosa que nosotros desde los laicos o los ateos, ¿verdad? No, nos estamos inventando solo para venir a obstruir el trabajo de la iglesia, sino que es la misma iglesia que lo está mandando, el Vaticano, el Papa. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que ver. El mobiliario son todos los muebles que están acompañados, pues volviendo a la iglesia, mucho mobiliario de la iglesia, por ejemplo, lo que son los retablos, esos muebles grandotes donde están los santos, las imágenes. Dicho sea de paso, si van a trabajar con arte religioso, acuérdense de la sensibilidad de la comunidad. Ahí hay que trabajar un poco como antropólogo, ¿verdad? No hay que llegar ahí a tratar de imponer, sino que un poco hay que escucharlos y hay que ganarse esa escucha que ellos deben tener de nosotros hacia ellos, ¿verdad? Y de ellos hacia nosotros, que haya comunicación, ¿sí? Y hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar muchas prácticas, como por ejemplo, muchas de estas obras religiosas están impregnadas todavía de fe. La gente tiene un sentimiento. Yo he visto gente que llora cuando les han robado su santo patrón. Siempre me acuerdo de la gente de Lepaterique cuando se robaron al Santiago que tenían allá en los años 90, a principios del 2000. La gente lloraba. Y es una cosa, es de las partes del trabajo que yo hago, es la que menos me gusta, ir a las comunidades cuando hay una denuncia de robo a revisar inventario, porque se siente ese ambiente pesado y como de pesadumbre, ¿verdad?, que tiene la comunidad porque le han robado sus bienes. Entonces, cuando hablamos de mobiliario, estamos hablando de sillas, sillones, como les decía, los retablos, y así otros objetos, ¿verdad?, que no entran ni dentro de lo que son las pinturas ni las esculturas. La joyería, pues aquí la joyería que más tenemos inventariada es la prehispánica. Prehispánica porque, bueno, ustedes saben que en la época prehispánica en estas latitudes no se manejaba mucho el metal. Bueno, de hecho, pues, no tenemos ningún objeto inventariado nosotros metálico aquí en Honduras, que yo conozca. Y pues, aunque pues habría que ver en Copán, ¿verdad? Copán es otro mundo. Entonces, la joyería que nosotros tenemos, pues mucha de ella está expuesta en Comayagua y que fue producto de un rescate arqueológico que se hizo allá en los años 80 en el Cajón. Entonces, ahí la joyería de aquella época estaba hecha de piedra, de una piedra que se llama jade. Entonces, por ahí viene todo este tema de la joyería. Las monedas, aquí tenemos un problema porque en las monedas ustedes saben que ahí está lo que es la numismática. Hay mucha gente que colecciona monedas y pues nosotros, pues en el caso de Honduras, protege más que todo las hondureñas. O sea, ahí sería un taller de numismática que le podríamos pedir al Banco Central con su museo que nos apoye en ese sentido. Pero pues la mayoría de nosotros conocemos las monedas básicas que hay, como por ejemplo el empira de plata, los macacos y todo esto, ¿verdad?, que andan circulando por ahí, que muchas personas desgraciadamente las funden para hacerse collares y cosas así, porque es plata de buena ley. Entonces, pero pues hay que trabajar. Otro elemento sobre patrimonio cultural mueble son las armas, que no es algo que me agrade mucho, pero sí, las armas son parte de nuestra historia y pues no podemos dejarlas de registrar dentro de lo que es el patrimonio cultural. En el caso del instituto, la mayoría de las armas que tenemos son del siglo XIX-XX y se concentran alrededor de lo que son las espadas. No tenemos muchas armas de fuego, pero sí deben circular por ahí. No voy a hablar mucho de eso porque realmente yo no manejo soy pacifista. El otro son vestuarios. Los vestuarios inventariados son más que todos los vestuarios que son las casullas y todas la indumentaria tradicional que han utilizado los sacerdotes desde la época colonial. Hay unos muy interesantes. Desgraciadamente
los textiles que existen, bueno, todos los textiles, como están hechos de material perecedero, su conservación es bien difícil. Pues la mayoría de las casullas y toda esta indumentaria religiosa que yo he tenido oportunidad de ver está en muy mal estado. Y pues hay algunos textiles que creo que las investigaciones arqueológicas en Copán han encontrado algunos textiles, pero no han sido muchos. La maquinaria, la maquinaria se refiere, pues todas estas máquinas son todas aquellas herramientas, como decía un profesor, me decía, una herramienta glorificada. O sea, que no es un machete, sino que es ¿cómo es? De esas cortadoras eléctricas, ¿sí? No va a ser una navaja de afeitar, sino que una rasuradora eléctrica. Entonces, eso es lo que hace una máquina. Una máquina tiene mucho que ver con la fuente de energía. Si la fuente de energía es la fuerza humana, esa es una herramienta. Pero si es una máquina, pues utiliza electricidad, por ejemplo. Tiene otra fuente de energía que no necesariamente es la humana. Entonces, esas son las diferencias. Y esto está relacionado con lo que es el patrimonio industrial, que en el caso de Honduras no tenemos mucho. Bueno, y es cuestionable, ahí tenemos un debate ahí con Denis, nuestro compañero Denis Portillo, que también nos acompaña acá, sobre el ferrocarril nacional, ¿sí? Entonces, para mí el ferrocarril nacional es como un sitio importante en cuanto al patrimonio industrial, igual que el de la minería. Pero bueno, ahí Denis, y ahí yo creo que ahí podríamos nosotros, ¿ve? Ahí sí nos está diciendo que sí tenemos, dice Denis, cuéntenos. No, básicamente, como bien decía usted, Leonel, disculpen la cámara, como siempre, mejor la mantengo apagada por la señal. Como bien decía, patrimonio industrial, no, tiene razón. No podemos decir que una gran cantidad en Honduras, pero sí hay restos especialmente del inicio de la industrialización en el país, que todavía estamos en el proceso, si uno lo piensa muy bien. Honduras sigue siendo un país bastante agrícola, pero básicamente es el ferrocarril, lo que queda del ferrocarril. Estamos hablando de terminales, porque si estamos hablando de equipo del ferrocarril como tal, tiene muy, muy poco, rieles, máquinas, pero sí lo que tenemos son inmuebles. Fíjense, qué interesante. Tenemos hasta cierto punto una buena cantidad de inmuebles que representan el desarrollo industrial del país, relacionado mucho con el ferrocarril. Puedo darles el mejor ejemplo que hay, que es la terminal de ferrocarril de San Pedro Sula, que ahí está todavía. Oh, Gracias, y, Denis, dígame, no, no, dígame. gracias, gracias, gracias. Siga, siga, muy amable. Ah, bueno, sí, no, y es que todas las instalaciones del ferrocarril ahí, pues nos toca el corazón, ¿verdad? Ahí anduvimos varios de los especialistas del instituto, anduvimos hace como 3 años antes de la pandemia, anduvimos por esa zona y pues vimos la situación del ferrocarril, pues se vio que ha tenido mejores tiempos, pero hay mucho que aprender de esa actividad humana y pues cómo se estableció aquí en Honduras. Es un documento histórico también, por tanto es patrimonio nacional. Y pues podría ser ahí los compañeros y compañeras que sean de la costa norte, podríamos organizar algo para ver cómo podemos apoyar al Museo del Ferrocarril Nacional. Dígame, ¿alguien quería hablar? Hola, sí, yo. Hola, ¿me escucha? Bueno, he tenido bastante programa ahorita con la energía y por eso rato me pierdo en lo que estamos en el tema. Una pregunta, en lo que logré escuchar, casi no se menciona mucho de la parte prehispánica, por eso mencionaba ya y no había caído que estaban con lo de la parte de mueble por la cuestión de la energía y los datos y wifi y eso, pero sí no he escuchado mucho. Vaya, por ejemplo, cuestiones de penachos, por ejemplo, en vestuario, solo escuché que mencionó la parte de religiosa, solo estamos con temas religiosos, porque por ejemplo, penachos, la misma vestimenta que alguien compartió la vez pasada, todo eso o cae como intangible en algunos casos, o cómo está ahí, no sé, será que yo me ando perdiendo un poco.
Sí, no, ahí habría que ver el caso específico en donde cae, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que les decía, sobre textiles, como es material perecedero, es muy poco probable que haya llegado de la época prehispánica hasta nuestros días. Es muy poco. Yo sé que en Copán pues han encontrado, pero en el resto del país, por lo menos nosotros aquí en Tegucigalpa no tenemos conocimiento. Yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Entonces es muy poco. Y sobre lo que son los grabados, esas son técnicas que ya son de la época muy propios de Europa. Entonces viene de Europa y pues no son de la época prehispánica. Igual lo que son las pinturas a las que hace referencia no son pinturas de arte rupestre. Y pues están entrando. Y están las esculturas. Bueno, en el caso de las esculturas, pues podríamos meter, si hacemos referencia a la época prehispánica, que lo que pasa es que yo he trabajado más lo colonial que lo prehispánico. Y por eso ya en este taller, en este tema, vamos a tener a compañeros, por ejemplo, va a estar la compañera Nora, que ella va a hablar sobre lo que son los fondos documentales, el patrimonio cultural documental. El compañero Oscar Cruz, que es arqueólogo, él se va a encargar de la parte de lo prehispánico, sobre todo porque, como les decía al principio, llegamos a un momento aquí que identificamos la palabra prehispánico con arqueológico, cuando no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, pero pues así están las cosas y eso es una de las situaciones que podemos ir cambiando ir cambiando en eso. Aquí está Henning diciendo, se ha descuidado completamente de referente a la protección como San Pedrano, veo. Sí, es una desgracia, Henning, pero pues empecemos nosotros. Recordemos que uno de los lemas que tenemos en el instituto es, bueno, no, ya lo que se perdió, pues habrá que ver cómo se recupera, pero protejamos también lo que tenemos todavía. Por ejemplo, en San Pedro Sula los mismos trabajadores del ferrocarril, por ejemplo, han organizado, había un patio donde guardaban las máquinas y ellos estaban organizando una exposición ahí. Entonces, un poco yendo más adelante, nosotros los guardarrecursos podríamos trabajar un poco el tema de la museografía, que eso será en otra vuelta. No, ahorita no se asusten, no podemos abarcar todo. Y pues ya en la museografía sería apoyar este tipo de iniciativas. Otra de las cosas, hacer el contacto, que los compañeros de San Pedro Sula hagan el contacto con los compañeros ¿cómo se llama? Del Museo del Progreso, del Ferrocarril, para que hagan intercambio de ideas y haya un esfuerzo común, porque el ferrocarril es uno solo, no está dividido por ciudades. Y por ejemplo, y hay instalaciones hasta en Cuyamel, pues, ahí está mi gigante de acero, ahí tengo, bueno, ahí me encontré una cosa que me ha dejado pasmada, ahí, entonces en Cuyamel, en Omú, en el Puerto Cortés, hay instalaciones todavía del ferrocarril y hay gente que sabe. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es precisamente recopilar la información primero, ¿verdad? Y bueno, sí, ni así no hay problema. Todos tenemos problemas con esto del internet y la electricidad por estos tiempos, así que no se preocupen, ahí estamos. Y bueno, a ver qué es lo que me faltaba. Con esto, mire, y siempre aquí está hablando de cuáles son los valores. Aquí nos vamos a adelantar a los otros temas. Aquí se habla de cuáles son los valores del patrimonio cultural que son de tipo de interés antropológico e histórico. Y eso lo vamos a ver muy repetidamente veces en esta parte de la ley.